Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado a Sky Full of Stars de Coldplay, que estuvo hace unos días atrás. Y parece que fue una serie de conciertos bien, bien buenos, ¿ah? Eh, Muy tranquilos, con mucha gente, la verdad es que estaba pero totalmente vendido a la primera hora, ya habían vendido todos los tickets. Y a diferencia del de Daddy Yankee, que quedó realmente la gente tratando de colarse finalmente, gente que no tenía las entradas, que quería entrar gratis y que finalmente entró gratis, y la gente que había pagado por sus entradas tuvo que retirarse, porque la verdad es que se produjo una inseguridad tremenda, gente con niños, que se retiró, porque hay- frente a eso, la verdad es que una estampida de gente, olvídate, podría haber producido, pero graves consecuencias. sí, fíjate que alguien señalaba un comentario que, bueno, había muchísimos comentarios en las redes, gente que vio cómo asaltaban y acuchillaban gente para robarle los celulares en las áreas VIP, etcétera. Pero alguien plantea, ¿se imaginan el tema si hubiese habido un terremoto, una explosión o algo? El tema desde el punto de vista de prevención de riesgos, ¿cuáles son las vías de escape? ¿Cómo? Imagínate si hubiese habido una estampida ahí, podría haber muerto gente, pisoteada por cientos, miles de personas. Entonces, ahí hay un tema bien, bien complejo, ¿ah? Y al final, más carabinero, y cuando carabinero no tiene por qué estar cubriendo un evento como ese, debiera haber seguridad particular, privada, y claro, y como decías tú en nuestra conversación del intermedio, Chantal, capaz que un caballo golpee a alguna de las personas que está arrancando, o a lo mejor te pegaron El carro un empellón. lanzagua. Claro, y finalmente carabineros van a ser los culpables de alguna situación, y uno se da cuenta que realmente ya se perdió todo respeto, toda situación de orden, ¿ah? Preocupante el tema. Se ganan millones de dólares en estos eventos, por lo tanto debiera de pagarse una seguridad privada. No tienen por qué intervenir los carabineros, y de los carabineros están para los portonazos, están para los robos, están para los asaltos, para investigar los delitos, no para cuidar estos eventos, estos mega eventos que además generan mucha riqueza para algunos. Así que no, esto tiene que ser totalmente privado, no meter a los carabineros, esto no depende de la seguridad. Además, además, Chantal, que Chile está por debajo del promedio internacional. Nosotros tenemos 2,5 carabineros por cada 1.000 habitantes y el promedio internacional son 2,8 policías por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos por una cifra, a ver, debemos tener unos 53.000 carabineros en Chile, deberíamos estar más o menos los 65.000. Y obviamente todos sabemos qué pasó, digamos, para qué nos vamos a reiterar por qué razón, digamos, la institución ha mermado su personal. Eh, pero claro, en estas circunstancias se les extraña. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo que esto no correspondería a Carabineros, digamos, son recursos públicos en pro de una actividad privada donde hay alguien que lucra y gana millones, por lo tanto tienen recursos para poder contratar una seguridad privada. El problema está en que a veces esa seguridad privada, o sea, funciona bajo la lógica de querer economizarse, digamos, guardia, y al final no se hacen responsables de desmanes, destrozos y a veces catástrofes. Hay bastantes ejemplos en la historia donde conciertos o recitales han terminado en situaciones muy, muy dramáticas. Una de las más graves fue Woodstock, pero no la del 60 y tanto, sino que la del 99. No sé si se recuerdan ustedes, pero fue una cosa horrorosa, digamos. Hubo hasta violaciones, digamos, gente herida, era sacar y sacar heridos, digamos, del evento. Y claro, y ahí se entregó a la seguridad privada la responsabilidad, digamos, de hacerse cargo de la seguridad del evento. No se metió el Estado, esto fue en Estados Unidos, cerca de Nueva York, y las consecuencias, bueno, fueron horrorosas. Entonces, se ha aprendido también, digamos, de esos ejemplos y por eso tiene que estar expectante también el Estado, porque tampoco queremos que las personas, digamos, puedan ver, digamos, amenazada su integridad física. Oye, vamos a algunas noticias antes que termine nuestro programa, para que la gente se vaya informada el fin de semana de lo que pasó, lo que aconteció, y lo que está ocurriendo. El hackeo al EMCO ha tenido varios coletazos. Bueno, primero lo vimos el viernes pasado, la renuncia del general Paiva por responsabilidad de mando, él presentó su renuncia. Eh, También hemos visto que el Poder Judicial, el Banco Falabella, han tenido episodios que ameritan
impulsar rápidamente esta ley de ciberseguridad que ha estado latente ahí en el Congreso. El senador Pugh ha sido una persona muy insistente en este tema, eh, porque claramente eso, si no se legisla al respecto, la verdad que esto se puede disparar. Hoy día es, uno tiene que ser muy suspicaz, muy desconfiado cuando te llaman, cuando te invitan a través de un link para algo, etcétera. Y lo que puede acontecer a través de eso es tremendo. O sea, entiendo que esto en el Poder Judicial fue a través de una persona que le mandaron un link para subir a través de eso su currículum para la postulación a un trabajo e infectó todo el sistema del Poder Judicial. Ahora, ahí normalmente nadie renuncia, no hay sanciones, etcétera. Y puede que se hagan un montón de sumarios, pero ciertamente van a terminar en nada. Eh, y también lo otro que ha traído consecuencias, por lo menos aquí en la quinta región, ¿no es cierto?, es un correo que en su oportunidad el director general del personal de la Armada, el almirante Ramiro Navaja, envió a parte del alto mando naval, invitándolos a solidarizar con una cuota, entiendo que era como 18.000 pesos, para ir en apoyo, en ayuda de libros o algunas otras cosas que normalmente se le envían en periodo de Navidad u otro al personal naval, militar y civiles que están detenidos tanto en Punta Peuco, en Colina 1 y también en el penal de mujeres en San Joaquín. Muchas de esas personas no son uniformadas, fueron personas que algunos eran conscriptos ciertamente de 18 y 19 años, que por el solo hecho de estar de guardia en un lugar han sido procesados por el sistema penal antiguo y, y no ha habido realmente justicia y han sido condenados a un número importante de años. Hay civiles que también, o secretarias, que por haber tomado conocimiento de una situación y no haber dado cuenta de algo que podrían ellas haberle llamado la atención, están hoy día cumpliendo una condena que se estima tremendamente injusta. Así que es el tema de la No es por no ciberseguridad. haber dado cuenta, disculpa Reinaldo, pero no es por no haber dado cuenta, es por no haberse opuesto, pero tú te Claro. vas a oponer a qué finalmente. O sea, si a ti un chofer, por ejemplo, el mismo tema de la Cristina Fernández, que hay un chofer que dice que él veía cómo se movían los millones. ¿Esa persona iba a hacer qué ese chofer? Nada. Hoy día él no está enjuiciado, no está en la cárcel, no está nada. Acá todos los choferes, la secretaria, la persona que estaba barriendo la esquina, todas esas personas están enjuiciadas en la cárcel, o sea, y no tenían absolutamente nada que hacer. Entonces, la verdad es que acá no estamos hablando de las casi 300, 400 personas, ya la verdad es que ya perdí la cuenta hace tiempo cuánta gente está encarcelada y está enjuiciada. No son actores directos, son personas que estuvieron en el lugar equivocado, solamente no estamos hablando que ellos fueron torturadores. Hoy día los torturadores o las personas que tú puedes considerar torturadoras no son más de 10 o 15. Las personas que realmente vieron, las personas que fallecieron no son más de 10 o 15. La mayoría de las personas que están hoy día en la cárcel no vieron a nadie, solo estuvieron en la oficina y tramitaron un listado, prestaron un auto, fueron piloto de un helicóptero, fueron choferes de un camión, insisto, estaban barriendo la calle, era el conscripto que estaba abriendo la puerta. O sea, él jamás vio a ninguna de estas miles de personas que dicen que fallecieron, que tampoco son miles. O sea, acá son No, puros oye, cuentos, y la lo verdad. tremendo es que hay personas que están de 90 y tantos años que están con Alzheimer postrado y están ahí presos, digamos, sin saber, no tienen conciencia, digamos, de nada. No, es dramático el tema. Hay Eh, gente en situación de calle que hoy día está presa. Hay oye, gente, el hermano del exdirector de la Chile, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el apellido? Que era del equipo de fútbol, el doctor O- Orozco, Orozco. Orozco, lo sacaron de un asilo de ancianos. Él mm, tenía Alzheimer, estaba en un asilo de ancianos y lo sacaron de un asilo de ancianos para llevarlo a la cárcel. en pijama. ¿Cuánto duró? 2 semanas y falleció. Y el gasto en traslado y todo. Pero, oye, bueno, yendo al tema de ciberseguridad, tú que eres abogado, Cristian,
¿cómo crees que puede avanzar eso? Me imagino que hay legislación comparada con la que se puede trabajar, empezar o tratar de ponerle el cascabel al gato cuanto antes, pero hoy día hay muchos delitos informáticos que quedan ahí nomás. O sea, Bueno, el derecho informático es un derecho naciente, incipiente, que duda cabe, o sea, estamos hablando de un derecho muy moderno. Sí hay experiencia comparada, poca también, porque el avance tecnológico es más o menos muy semejante, digamos, en todos los países, y la producción legislativa, por cierto, que es una actividad bastante lenta muchas veces. Sabemos de proyectos que llevan años durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, y precisamente atañan, digamos, este tipo de materias que hay que tratar. Nosotros tenemos una legislación bastante precaria, bastante en pañales, la ley de datos, digamos, que fue como uno de los primeros intentos ya a mediados del año 2005, 2004 más o menos. Han habido algunas normas, no sé, se me ocurre la 20.009, que tiene que ver también con estas fraudes informáticos que se producen a propósito de el manejo de las plataformas bancarias. Ya ahí hay una modificación no hace mucho respecto a esa norma que se regula mediante un juicio en los juzgados de policía local. Y han habido hartas personas que han llegado, digamos, en esos juicios. Bueno, para los juzgados de policía local también es una cuestión bien novedosa, porque está recién, digamos, generándose este tipo de situaciones. Lo de los hackeos, la verdad que aquí no hay legislación para nada. Nosotros estamos recién enfrentándonos, digamos, a cómo tratar esto. Dependiendo, yo la semana pasada hablaba de dónde se produce el delito propiamente tal, en el caso de una figura penal. Hoy día, ayer entiendo, sí, ayer en la mañana hubo un ataque nuevamente a la página del Poder Judicial, el segundo, tercero, entiendo yo. Esto es grave, ¿eh? Porque la verdad que hay absoluta dependencia de los juicios hoy día a los sistemas informáticos. Ya ni siquiera las audiencias se hacen de manera presencial, se están haciendo telemáticas, y toda la carpeta que antiguamente era un expediente que se cosía, no sé si ustedes recordarán en los antiguos juzgados del crimen, juzgados civiles, eso ya no existe. Hoy día son software que están ahí en una nube. Imagínense ustedes un ataque donde se atacase, digamos, la matriz de esto y desaparecieran los expedientes, las causas. O sea, estaríamos hablando de una cuestión, pero de ribetes apocalípticos. O sea, estaríamos hablando de todas las personas que hoy día están exigiendo justicia por ese motivo, un incumplimiento de contrato, por ejemplo, que desaparezca ese expediente, todo el esfuerzo probatorio que se ha hecho. La verdad que es una cosa dramática. Entiendo yo que los ataques que han sucedido estos días tienen que ver con virus, más bien a ciertos y determinados computadores. No ha habido, digamos, un hackeo a la base de datos del Poder Judicial, sino que a ciertos y determinados computadores, cuestión que es completamente distinta, digamos, a lo que pasó con el tema de hackeo en los correos electrónicos de las Fuerzas Armadas. No enfrentamos una fuga o un ataque masivo de seguridad de parte del Poder Judicial, pero obviamente se pueden perder archivos si se hackean computadores, archivos que pueden ser, insisto, valiosos, que significan horas hombre, horas de trabajo. Por lo tanto, hay que estar muy atento. Y lo que tú dices, Reinaldo, es muy cierto. Creo que la legislación hay que empezar a desarrollar con la experiencia comparada, digamos, y a través de nuestra propia experiencia interna, el cómo vamos perfeccionando también nuestra legislación de manera tal de que las penas sean gravosas y disuadan, obviamente, este tipo de conductas en lo sucesivo. Oye, pero estamos hablando de empresas que en el fondo están en el extranjero. ¿De qué les va a servir nuestra legislación si ellos están en el extranjero? Por eso hoy día es súper importante cuando hablamos de los tratados bilaterales o hablamos de nuestros países amigos, es importante que, por ejemplo, sigamos siendo amigos de Israel. O sea, Israel tiene una tecnología a nivel de ciberseguridad que nosotros ni siquiera logramos imaginarla y nos peleamos con un país como ese. O sea, yo creo que hoy día, si estamos hablando de empresas y de hackeos que se producen en el exterior, tenemos que mantener nuestra diplomacia como corresponde y a la altura, porque después no le podemos pedir nada a los otros países si resulta que no cumplimos con protocolos básicos de diplomacia, como lo que está sucediendo en los otros países. Y lo que dice Chantal es importante, porque cuando no hay tratados internacionales entre dos naciones, se opera sobre la base de la reciprocidad internacional, es decir, como tú me tratas, te trato.
En consecuencia, una extradición, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, con cuál es el tratamiento que te ha dado ese país, que es lo mismo que nosotros podemos exigir. O sea, si no hay tratado, el principio de reciprocidad. En consecuencia, es clave lo que dice Chantal, efectivamente. Las buenas relaciones internacionales son absolutamente necesarias para poder perseguir este tipo de delitos en el resto del orbe. A mí lo que me llama la atención es que si esto ocurrió en mayo, como se señala, salió la noticia, estalló justo el día de las glorias del ejército, ¿no es cierto? Cuando se cuestionaba si era un homenaje, ¿no es cierto?, a la subordinación al poder civil o no, o estábamos celebrando la gloria del ejército, y sale precisamente cómo se desliza todo esto, cómo estalla ese día, etc. Eh, Así que da para pensar, y además esto mismo ocurrió en situación similar en los albores del gobierno de Chávez, ¿no es cierto?, en que con esto se quiso también descabezar a las Fuerzas Armadas. Daba para teorías de conspiración, para lo que uno quiera, pero llama la atención de que la noticia haya explotado justo en un día tan importante, o al día siguiente, que es para el Ejército de Chile y en general de las Fuerzas Armadas. Yo quiero terminar esta parte del hackeo, me quedo con lo que trasunta de la carta o el correo del almirante Navaja, que en el fondo se refleja como lealtad con la gente que trabajó con sus mandos, que cumplió las órdenes, que nos enseñaron, y hablo como ex uniformado, ¿no es cierto?, que para saber mandar hay que saber obedecer, y quién en ese momento, una persona de baja graduación, iba a discutir una orden determinada de estar o de llevar o de conducir a un detenido de un lugar a otro, etcétera. Es bien complejo, así que esa gente merece nuestro apoyo, y hay muchas organizaciones, mis camaradas, misma promoción de la Escuela Naval, hay otras promociones que periódicamente estamos cooperando en septiembre, en diciembre, llevándole panes de Pascua, biblioteca, etcétera, o sencillamente compañía a esas personas que también lo merecen, algunos que ya están pasados los 90 años, como señalaron. Oye, el tema de la macrozona sur, Espérate, perdón. antes que tú cortes el tema, yo quiero agradecer y aprovechar esta instancia justamente a Ramiro Navaja, la gentileza de haber formado un grupo, de haber solicitado apoyo. Mi papá estaba pronto a entrar a la cárcel justamente por 12 años por un delito de lesa humanidad, y la verdad es que es una gentileza que hizo Ramiro de apoyar a gente que está olvidada, gente que no tuvo nada que ver. En el caso de mi papá fue un piloto de helicóptero, jamás vio ninguna de estas personas por las cuales a él lo inculparon de homicidio calificado, jamás vio ninguna de estas personas, pero sin embargo se va por 12 años preso. Entonces, que gente que entienda esto es importante, así que agradecer a Ramiro en el fondo que haya tratado de solicitar apoyo económico para todas estas personas que no tienen apoyo. En el caso de mi papá tiene apoyo, mi papá tiene su jubilación, pero no es el caso de todo el mundo. La verdad es que hay gente que está pasando muchas penurias, así que lamentable de que vaya a ser castigado por este acto que él trató de hacer sin ninguna ganancia económica de por medio. Bueno, esperemos que la Armada no vea, digamos, disminuido su alto mando por esta situación, y en cualquier caso, el almirante Navaja, al igual que su padre, ¿no es cierto?, se va con un concepto elevadísimo de cumplimiento del deber, de lealtad, de honorabilidad, etc. Yo espero fuertemente que el gobierno no tome ninguna resolución respecto a eso, porque entra dentro del ámbito de responsabilidad del que es director general del personal, ¿no es cierto?, que se tiene que preocupar, entre otras cosas, del bienestar del personal naval, tanto y en su relacionamiento con el personal en retiro, tanto el activo y el relacionamiento con el personal que está retirado. Oye, respecto a la macrozona sur, bueno, la ministra del Interior va a ir la próxima semana, aparentemente. El gobernador regional ha señalado que ojalá que tenga la delicadeza de escuchar a las víctimas, que normalmente no han sido escuchadas. Todas las autoridades han señalado querellas, etcétera, pero no necesariamente se han reunido con las víctimas. Yo creo que ahí hay una situación muy grave. Hemos hecho declaraciones respecto de la gente que está muriendo en Ucrania, respecto de jóvenes palestinos muertos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa
con lo que tenemos nuestra propia Ucrania, tenemos nuestra propia Palestina, ¿no es cierto?, a pocos kilómetros de Santiago, y el presidente de la República no ha visitado en todo su mandato esa región. Creemos que es grave lo que ocurre allá, y que el gobierno tiene que involucrarse verdaderamente en lo que allí está pasando. Por lo menos se dejó muy clarificado en este estado de excepción acotado que ahora no solo se van a proteger rutas, y se van a proteger personas, porque querían tirarle la pelota al almirante Zúñiga, ¿no es cierto?, de que por qué la Armada había llegado tardíamente, luego, ¿no es cierto?, del incendio que afectó un molino histórico, etcétera, una persona herida, el señor Grolmus, ¿no es cierto?, que finalmente se tuvo que amputar una pierna. Bueno, ahora se especifica, ¿no es cierto?, que la protección también es a las personas, y van a instalarse campamentos militares en Coltauco, Tirúa, precisamente para que el personal de la Armada pueda concurrir de manera más presta a prestar socorro cuando haya ataques de los terroristas que están operando en esa zona. Yo no sé, Cristian, cómo tú estás viendo esta situación, cómo puede evolucionar en los próximos días, pero si el gobierno no toma, no hay un respaldo político a la fuerza, no tenemos nada que hacer, vamos a seguir decretando estados de excepción a las figuras que quieran ponerle con el título que quieran, y la situación va a seguir igual. Sí, bueno, respecto a la visita de la ministra Toá, obviamente uno no puede evitar hacer el ejercicio de recordarle la anterior y fallida visita de una ministra del Interior a la zona, que fue un bochorno que retumbó, digamos, en el mundo entero, a propósito, digamos, de este intento de ingresar sin haber coordinado previamente con las comunidades del sector, que además tienen secuestrado, digamos, este espacio, y hasta balazo hubo. Entonces, esperemos que la ministra Toá, al visitar la Araucanía, primero, claro, se reúna con las víctimas, como muy bien dijo el gobernador, porque en definitiva sería un muy buen gesto que la secretaria de Estado pueda escuchar, digamos, a quienes debe escuchar el Estado, que son precisamente las víctimas y no los victimarios, por un lado, pero por otro lado, obviamente, reina e impere la prudencia en torno a los espacios en los cuales va a realizar, digamos, este tipo de reuniones. Yo creo que la detención de Yaitul también marca un antes y un después. El gobierno habrá entendido, digamos, claramente que esta es una cuestión que tiene, digamos, que resolver la justicia chilena. Hay cosas que en la política ya escapan, digamos, de la política. En consecuencia, lo que espera la gente de la Araucanía, que ha dado, digamos, señales claras no solamente en materia electoral, digamos, con respecto a sus preferencias, sino que también qué es lo que quieren paz, que quieren vivir en paz, naturalmente que el gobierno no esté desintonizado, digamos, no esté al margen, digamos, de esa realidad de alguna forma, y puedan también empatizar, sobre todo, insisto, con las víctimas. Y respecto a lo que señalas de los estados de excepción, por supuesto, sí, la verdad que la Constitución es bastante clara respecto a los 4 estados de excepción que existen. Por lo tanto, estas figuras morigeradas, acotadas, no sé cómo se llaman, que por aquí sí, por allá no, la verdad que al final es sencillamente ejercer, digamos, la autoridad de manera complejada. Aquí hay que ser sumamente claro, enfático, fuerte y firme cuando se traten de hechos delictivos, y sobre todo cuando se tratan de hechos de terrorismo, que ahí en ese sentido la verdad que jamás hay que perderse. Así que es de esperar que todas estas situaciones, que en definitiva han sido por una parte bochornos y papelones, también le sirvan al gobierno para ir aprendiendo la lección y poder corregir el rumbo. Lo Bueno, importante es oye, que no se pierda el apoyo a las Fuerzas Armadas, eso sí, porque si hay incidentes, esos incidentes tienen que ser apoyados. Pues no, esa vez que falleció alguien, que hubo un subteniente, un teniente segundo con otro suboficial en la cuerda floja, justamente porque alguien falleció, y no fue producto que lo hicieran, ellos estaban defendiendo, ellos estaban tratando de disuadir, y lamentablemente alguien falleció. Entonces, pucha, si no hay apoyo, las Fuerzas Armadas no van a querer intervenir como corresponde, y oye, qué es lo que se busca. y cuando tú ves cómo son vejadas las Fuerzas Armadas en esta situación, y esta gente, vemos cómo están pagando
bonos especiales a los presos de la revuelta, a otras personas más, la familia de la persona que murió, ¿no es cierto?, que estaba en un saqueo y que fue atropellado, por la cual el almirante Parga prestó, ¿no es cierto?, el pleno, el apoyo, expresó el pleno respaldo a la situación porque creía en su inocencia. Bueno, hoy día está siendo beneficiada con un monto exorbitante de dinero, entonces uno dice, por la flauta, aquí estamos mal. Bueno, desgraciadamente estamos llegando al final de nuestro programa. No alcanzamos a hablar de qué pasa con el nuevo proceso constituyente. Lo vamos a dejar para otra semana porque creo que hay mucho en juego todavía. No está dicha la última palabra y el oficialismo tiene que alinearse. Chile Vamos tiene varias cosas que decir, republicanos también, y todos los ciudadanos, los patriotas, el ciudadano a pie también quiere expresar su voluntad de alguna manera. Así que bueno, aprovecho de despedirme de nuestros radioescuchas, que tengan un excelente fin de semana. Ya nos veremos y escucharemos el próximo viernes. Y me despido de Cristian y Chantal, deseándole que también tengan un lindo fin de semana y les dejo el micrófono para que se despidan. Chantal. Bueno, oye, un gusto haber estado con ustedes nuevamente, que pasen un muy buen fin de semana junto a su familia. Sí, va a ser noticia. Ayer a última hora se anunció un incremento de un 4,2% del presupuesto para el año 2023. Esto es por debajo, digamos, de la variación que ha experimentado el IPC en los últimos 12 meses, por lo tanto creo que va a ser tema de discusión en los próximos días, así que probablemente también vamos a tratar esta materia en el siguiente programa. Un abrazo, pásenlo muy bien, descansen el fin de semana.